Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y vamos a hablar hoy de economía. De la economía que tenemos día a día en nuestro país. Un país que está marcado por este tiempo, por lo que ha sido la baja de la inflación, hasta el 3,5% mensual, desde aquel 25,5% que ustedes recordarán en diciembre, cuando asumió Javier Milei la presidencia, que está marcado por la recesión, una actividad que se recupera en algunos sectores, pero que todavía no se expande a toda la economía en general y cuesta ver el efecto de esos menores precios en el bolsillo, porque cuando no hay más actividad, por más que los precios no suban tanto, los productos no terminan de comprarse, con lo cual el consumo todavía está en veremos. Pero también está en veremos la cuestión política asociada con la economía, la que tiene que ver con el debate en el Congreso del presupuesto de la Nación que tenemos por delante en los próximos días. Todo eso va a ser tema de análisis en el programa de hoy. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos en materia económica? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la actividad? ¿Qué va a pasar con la inflación? Todo con un especialista. Primero les propongo que nos acompañe con nuestros anunciantes y después sí, ya arrancamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y lo dicho, vamos a hablar de economía y para ello tengo el gusto de contactarnos en este momento con el economista jefe de la consultora Ledesma y de Outlier, me refiero a Gabriel Camaño. Gabriel, Walter Brown te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Walter? Un gusto, como siempre. Encantado, el gusto es mío y bueno, gracias por darnos este espacio para poder charlar un rato sobre cómo estás viendo la economía. En estos días en los cuales salieron a hablar el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo con un discurso bastante similar en el cual señalan, sobre todo el ministro Caputo, que lo peor ya pasó. ¿Podemos decir realmente que lo peor ya pasó en la economía argentina? Hay que ver a qué se refiere, digamos. Yo creo que sí, digamos. La caída más fuerte de la actividad debería haber pasado. La parte más dura de la licuación de los ingresos, si todo sale bien, no siempre suponiendo que todo sale bien, debería haber pasado, digamos. Así que el supuesto optimista de que el gobierno logra resolver los desafíos que tiene por delante, lo peor debería haber pasado. El supuesto clave ahí es que el gobierno logra resolver los desafíos que tiene por delante. ¿Y cuáles son los desafíos que crees más importantes que tiene por delante el gobierno? Y yo creo que el mayor desafío que tiene es intentar, digamos, el gobierno logró que muchas variables mejoren, digamos, antes de salir del cepo, y ahora tienen que encontrar la forma de salir del cepo sin que la salida del cepo pinche esa buena onda, digamos.
necesita salir del cepo, digamos, para el mediano y largo plazo, pero antes de salir del cepo se le generaron muchas cosas positivas y entonces tiene que encontrar la forma de resolver ese dilema, digamos, de transicionar de este esquema que es más de transición, valga la redundancia, digamos, más un esquema de emergencia, que tiene el bloque más importante, que es el fiscal, que es la base de todo, digamos, pero que tiene que ir a algo que sin cepo, con un esquema monetario, cambiario más lógico, más parecido a lo que tiene el resto del mundo. Y tiene que lograr hacer ese cambio, digamos, sin que se corte la buena onda, digamos, que se generó, sobre todo en el último tiempo, con el tema del blanqueo, ¿no? El blanqueo combinado también con una sobretasa o un diferencial de tasa de peso versus dólar positivo, ¿no? Algunos se ilusionaron con que, bueno, al ver cómo caía la brecha cambiaria, la posibilidad del levantamiento del cepo estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el gobierno puso un poco de reparos, ¿no? Marcó algunas necesidades previas para avanzar en esto, como, por ejemplo, reforzar las reservas del Banco Central, que siguen todavía muy, muy bajas, ¿no? Como para poder salir del cepo cambiario. Y otros están proyectando que recién la salida podría ser después de las elecciones del año próximo. ¿Se aguanta la economía en ese estado hasta octubre del 2025? Y bueno, esos son parte de los dilemas, ¿no? Que se empiezan a dar. Si vos no salías del cepo en la primera ventana que tuviste, que fue allá por mayo, después te tirabas a generar una ventana a fin de año, cosa que el gobierno parecería estar logrado. Ahora el costo que tenés que decir, bueno, está muy cerca de las elecciones, no están dadas todavía las condiciones probablemente para salir sin un ajuste del tipo de cambio, digamos, por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Deberías ajustar un poco el tipo de cambio, un poco tasa. El gobierno dice, bueno, eso antes de las elecciones no me sirve, aparte me corta buena parte de la buena onda que tengo en el precio de los activos, digamos. Entonces es probable que el gobierno decida, con un objetivo político de las elecciones de medio término, decir, bueno, no salgo y salgo después de las elecciones, intento lograr las condiciones que quiero, y si no las logro, bueno, después de las elecciones, con un resultado electoral favorable, en el supuesto de un resultado electoral más favorable, bueno, no habré logrado las condiciones capaz de reserva, pero tendré condiciones políticas más fuertes o más propicias e intentar salir ahí, ¿no? Sin esas otras condiciones, por ejemplo, la cantidad de reservas. Claro. El problema que tenés con eso es que el riesgo de sostener el cepo, digamos. Siempre cuando vos sostenés el cepo, el riesgo que tenés es que algo salga mal y tengas que salir del cepo sin reservas y antes de lo que vos esperabas y sin credibilidad porque las cosas te salieron mal. Ese siempre es el peor escenario. Ese es el riesgo que hay. Por eso la cuenta que se hace es, llegan, ¿viste? Porque estás pensando, si no llegan, tienen que salir mal, a las apuradas. Y ahí, bueno, empiezan los supuestos, porque llegan o no llegan es cuestión de qué pasa de acá. Ahora el gobierno le salió el blanqueo de efectivo muy bien, sumó 13.000 millones, pero ya se fueron casi 1.000, ponele 12.000 millones que están girando en el sistema, que antes estaban afuera del sistema y no giraban, giran, transaccionan y han hecho subir el precio de los activos locales, digamos. Pero parte de eso también es hijo de la combinación, de nuevo, del CERA, el 5% que tenés para que pagar con Salís, el cepo. Entonces, de hecho, el propio gobierno, por ejemplo, no ha querido emitir letes en dólares. Yo creo que no lo hace porque no quiere chuparse parte de esos dólares y cortar parte de esa buena onda, porque se lo llevaría, haría un crowding out de dólares, digamos, claro, en el mercado local. Entonces está intentando hacer ese equilibrio. La duda es esa, si llegan o no llegan, digamos. Va a depender de cómo venga la cosecha, de qué pase con los precios internacionales y de que el gobierno siga tomándole claramente las decisiones que lo fiscal, digamos, a trazo grueso parecerían estar aseguradas. Después hay temas más micro, digamos, tal vez, donde se ven marchas y contramarchas con el tema tarifa, donde se mete la política, se mete esa necesidad de política del gobierno de hacer una buena elección de medio término y viendo como la inflación como su gran mandato, digamos. Y es como que la baja de la inflación es un Pac-Man que se come otros objetivos de política económica, como por ejemplo salir del cepo, digamos. Claramente hoy la salida del cepo está desubordinada a que se mantenga, digamos, el proceso desinflacionario. Cuando llegado a determinado punto, digamos, uno debería tener
salir del cepo como una de las, y generar un esquema monetario cambiario lógico como una de las formas de potenciar la baja de la desinflación. Pero ahí es como de nuevo, la política te termina poniendo el carro delante del caballo. Sí, lo que resulta difícil de observar hacia adelante es cómo llevar la inflación a cero, ¿no? Lo que ha costado romper el 4%, se ha empezado a recortar el impuesto país, bueno, a fin de año dejará de existir como una forma de ir bajando los precios, pero ¿ves que con esa simple acción se puede llegar a esa meta de inflación cero para levantar el día de mañana el cepo? ¿O como sostienen algunos con la recuperación de la demanda, de bueno, un poquito más de salario, más créditos, cuesta más? Sí, hay varias cosas ahí. Primero, la inflación no tiene que llegar a cero, o sea, no tiene nada que ver, digamos. De hecho, vos deberías levantar el cepo antes, digamos, sí. y flotar o tener algún nivel de flotación sucia, digamos, antes de que la inflación siga bajando. Y que ese proceso de desinflación no sea dependiente del cepo ni del ancla monetaria. O sea, eso sería lo mejor, lo más sano, digamos, lo como uno se aseguraría de no generar otras inconsistencias. El gobierno tiene una combinación de ancla fiscal, digamos, dejó de emitir para financiar el tesoro, y eso es lo primero que hace bajar fuerte, digamos, desde los niveles altos de fin de año a los niveles que tenemos actuales. Y después tiene el ancla cambiaria. Con esa combinación, la inflación tiene que bajar, tiene que ir convergiendo al crawling, al ritmo. El tema en todo caso es la velocidad y los costos que vas a pagar en términos de actividad, digamos. Llega un punto donde pasa algo que vos decías ahí, vos tenés que empezar ¿qué es lo que hacen los planes de estabilización? Vos tenés que empezar a conjugar la recuperación de la economía con la baja de la inflación, y tenés que minimizar lo que se llama el coeficiente de sacrificio, digamos, que es cuánto te cuesta de actividad cada punto de inflación que bajás. Y para eso están los planes de estabilización. Bueno, eso implica un manejo o de los agregados o de la tasa de interés, digamos, o si querés... Sí, los planes de estabilización con ancla cambiaria ya han quedado más de moda, pero podrías tener, pero sin cepo, digamos. Y eso es lo que no está claro todavía. ¿Cómo vamos a armar eso para que esa convergencia de la inflación no tarde tanto esto de recuperación de la economía, ¿no? Que es lo que empieza a ver, y por eso se vio esa resistencia en 4, que fue más por el lado de los no transables que de los transables, porque tiene una economía que se empieza a recuperar, que empieza a recuperarse la demanda de pesos, con crédito, con consumo más que nada durable, desde niveles muy bajos, pero que se empieza a recuperar, y eso hace que haya precios que venían corriendo muy detrás, que eran los de los no transables, que hayan empezado a recuperar parte de ese terreno perdido, y eso hizo que la inflación tuviera una resistencia más. Lo que enseñó el gobierno son algunas de las cosas que vos dijiste, en vez de ponerse más minucioso en lo monetario, digamos, ensayó con medidas que tienen que ver más con nivel de precios. Tema impuesto país, tema posponer aumentos de tarifas, tema reducción de aranceles, que son medidas más shock para nivel de precios para intentar romper, entre comillas, cierta inercia que pudiera haber, y es como un golpe de efecto, digamos, que lográs. Pero bueno, por ahora eso. A pesar de eso, en septiembre vimos que los bienes se sostuvieron en torno al 3, digamos. Uno esperaba que los bienes se aceleren más por la salida del impuesto país, pero no pasó. Sí, por la baja del impuesto país. Sí, tal cual. Y lo que mencionabas, Gabriel, ¿no? del tema tarifario, se suspenden ahora las audiencias para aumentos de tarifas de energía eléctrica, y eso le ves una relación directa con una cuestión político-electoral, que es la que se viene por delante en función de cumplir con la baja de la inflación. Yo creo que sí, digamos, que el objetivo, o sea, claramente todos los gobiernos, la política se te mete en la gestión de la política económica, es inevitable, digamos, y te empieza, la política le empieza a acomodar las prioridades a la política económica. Yo creo que el gobierno cuando empezó tenía un discurso mucho más claro de cuál era, te decía, tengo que disminuir, más allá de si uno está de acuerdo o no, pero tengo que sacarme la resaca monetaria, tengo que ajustar los precios relativos, tengo que salir del cepo, tengo que resolver los stocks de deuda en dólares, y después de todo eso va a ir bajando la inflación. Y con el correr de los meses y en función de distintas cosas que le fueron pasando, la inflación, que era la consecuencia de todo eso, se fue poniendo adelante de todo eso, digamos.
y todo eso quedó, a veces, no siempre, pero en algunas decisiones de repente queda subordinado a, no, porque tiene que bajar la inflación, entonces no puedes ajustar los precios relativos. Entonces la salida del cepo podría, si yo no logro salir al oficial, la salida del cepo o al del oficial ahí nomás, y no tengo la capacidad de sostenerlo porque no tengo dólares, me podría suspender la reducción de la inflación, digamos, la desinflación. Entonces queda subordinado, queda para más adelante. Primero la inflación, después todo el resto. Entonces terminás en una situación donde vos estás persiguiendo y logrando la desinflación con cepo y con ancla cambiaria, digamos. Eso es un tema, digamos. Tienen a su favor que a la par hay ancla fiscal, digamos. Pero eso va a ser en algún momento, vas a tener que resolverlo. Ellos creo que apuestan con un cálculo político, bueno, lo resolvemos después que ganemos las elecciones de medio término con otra espalda política. Hablaste del endeudamiento y me quedé pensando en lo que ha sido la caída del riesgo país en todos estos últimos días y si esto deja al gobierno a la puerta de, bueno, volver a salir al mercado o para ello sí o sí será necesario levantar el cepo cambiario y que ese riesgo país baje más. No, el riesgo país tiene que bajar más, porque dado como están las tasas de los bonos del Tesoro que están subiendo, la tasa de los bonos del Tesoro ya está en 4% más. Sí. 1000 puntos de riesgo país te quedas en una tasa muy alta, no tiene que bajar bastante más el riesgo país para poder salir al mercado, digamos. Y le va a costar bajar, ya bajó mucho con cepo, te diría, le va a costar seguir bajando con cepo, ojalá que lo siga haciendo, que el gobierno siga encontrando la manera, el gobierno va a encontrar, tenés que inventar algo, digamos, decir, bueno, tengo cepo, entonces te voy a transferir antes los dólares de los intereses de los bonares y globales del pago en enero de 2024 para que te quede tranquilo que a pesar de tener reservas negativas te voy a pagar. Sí. Voy a tener que armar alguna operación que no es ir directamente al mercado para conseguir la plata para pagarlos de capital y entonces vas haciendo todos esos malabares para ir manteniendo, digamos, tranquilo al mercado y logrando que el riesgo país baje. Igual, en las últimas semanas tenemos mucho del microclima que generó el blanqueo, ¿no? De nuevo, toda esa masa de dólares que entró al sistema, empezó a girar y transaccionar y aumentó la demanda de los activos locales en dólares, digamos. Hay mucho de eso en la baja de la brecha y hay mucho de eso que no es que no sea genuino, digamos, pero es un shock que está relacionado con el blanqueo, el hábitat cera, como fue definido, el cepo, digamos. Hay que lograr que eso se sostenga sin cepo, sin hábitat cera, digamos. Y creo que es lo que el gobierno está viendo como, por eso te decía, mantener la buena onda que se generó, que la había generado, por ejemplo, también hasta mayo, digamos, y después se cortó de repente, digamos. Y ahora la volvió a generar. En parte la forzó porque mandó una señal de intervención y con ella de seguro de cambio implícito en paralelo, digamos, bueno, voy a intervenir. Lo que sea necesario, no lo que sea necesario, pero una cifra que se traducía en que sea lo que sea necesario, porque eran para lo que era el mercado paralelo eran muchos dólares. Y bueno, de esa manera mandó una señal y a partir de ahí empezó a alinear, después a eso se sumó el blanqueo. ¿Y las señales políticas juegan también ahí? Te pregunto en función de lo que fueron los dos vetos anunciados por el gobierno para evitar mayor gasto presupuestario, el tema jubilatorio y el tema universitario, y en función de lo que viene ahora, que es la discusión general del presupuesto 2025, que parece no va a ser tan fácil para el gobierno, ¿no? Sí, hay dos cosas, sí. Yo creo que los vetos juegan más por la negativa, digamos. O sea, juegan más que hubiera pasado, sí. Son discusiones más políticas que de fondo, porque en realidad... Por ejemplo, el caso de universidades, después el gobierno terminó dando aumentos de sueldo, digamos. Entonces, en realidad es más una discusión política y de demostrarle a los agentes económicos quién maneja la agenda fiscal. Que no es menor, digamos. Es una cuestión también económica, pero lo que refiero es que a veces la discusión no es mucho mayor que lo chiquito que se está discutiendo en ese punto, digamos. Mucho mayor si darle 2 o 3 puntos a los jubilados o si darle los aumentos de sueldo a los profesores universitarios. Igual todos los proyectos esos tenían más que eso, pero es mucho más que eso y se vuelve a decir, bueno, ¿quién maneja la agenda política? Si el gobierno pierde agenda de política fiscal, si el gobierno pierde el control de la agenda de política fiscal, el mercado se puede preocupar. Sí, yo creo que es mucho más por la negativa, digamos, porque la decisión del gobierno del equilibrio fiscal creo que
como sea, todos estamos convencidos que lo van a sostener. Y después lo del presupuesto, yo creo que el gobierno está en una posición que casi que le da lo mismo si le aprueban el presupuesto o no, sinceramente. No le molestaría el año que viene. De las dos maneras va a intentar convertirlo en un triunfo y tiene argumentos, entre comillas, para venderlo de esa manera, digamos. Después hay que ver cómo lo compra la sociedad, pero por el estilo de presupuesto que mandó, digamos, no sé si me parece que no es que no quiera, pero me parece que no le molestaría mucho no tener presupuesto. Sería una forma más de intervenir en esta pelea política, sobre todo con la oposición kirchnerista, ¿no? Esto de marcar esas diferencias. Sí, porque el gobierno armó un presupuesto muy particular, que no es que esté mal, digamos, pero Sí. creo que sí evidenciarse, puso un objetivo de déficit fiscal y después armó proyecciones que en algunas cosas están mejores, en otras están peores, pero que en el fondo lo que te dicen es, yo voy a lograr este objetivo fiscal. ¿Cómo? Y si tengo que improvisar, improviso, pero yo voy a lograr esto se empieza armando desde el resultado para atrás. Entonces, lo que discutamos, el presupuesto al fin y al cabo es una asignación de prioridad de gasto en función de ingresos, pero el gobierno te está diciendo básicamente, y mirá, si los ingresos no dan y tengo que modificar esa prioridad de gasto, las voy a modificar, voy a hacer lo que tenga que hacer de nuevo, con lo cual es como que la discusión esa de prioridad de gasto carece de sentido, digamos, por cómo está armado el presupuesto, digamos, y cómo está armada cómo está planteada la ejecución posterior al presupuesto. Por eso me parece que al gobierno no le molestaría demasiado si no le sale, digamos. Y si le sale, le sirve porque tal vez se lleva algunas autorizaciones que están en el articulado del presupuesto para algunas cosas que después no tiene que ir a pelear por separado. Gabriel, ¿cómo imaginás lo que resta del año en materia económica? ¿Vamos a seguir viendo un peso apreciado como el que estamos viendo? ¿Vamos a ver una recuperación de la economía que a veces parece que se da y a veces parece que solamente en algunos sectores? ¿Qué te imaginás? No, bueno, eso va a pasar. Es una recuperación que no es una V corta, entonces tiene esa heterogeneidad en el mes a mes. Algunos meses a algunos sectores le va mejor, después le va peor, y en el promedio, si fueran a todos le va bien todos los meses, sería una V corta. Como no es así, en el promedio es una recuperación más suave, digamos, pero es una recuperación al fin. Y creo que lo que vamos a ver es eso, una economía que se empieza a recuperar, digamos, pero no es pum para arriba, al menos no por ahora, digamos. Tendríamos que tener o suerte o, por ejemplo, tomar la decisión de salir del cepo. Mientras eso no pase y no tengamos un golpe de suerte, parecería que va a ser así, digamos, una recuperación más suave. La inflación va a seguir bajando, me parece que no al ritmo que a veces se plantea el gobierno, pero sí va a seguir bajando, por lo que dije antes, la combinación de ancla fiscal con ancla cambiaria, la inflación tiene que bajar, digamos. Y sí, por el esquema que se eligió para estabilizar, digamos, y por este evento del blanqueo, donde saltó la cantidad de dólares que está transaccionando dentro del sistema, vamos a ver precios de activos, o sea, si no pasa nada raro, que se corta la buena onda, digamos, esos dólares extra que entraron, empiezan a estar dispuestos a pagar el 5% para salir, o pagar el costo de oportunidad de quedarse líquidos. Si no pasa nada raro por ese lado, sí, el nivel de apreciación y el nuevo nivel de precios en dólares de los activos locales debería sostenerse. Tiene que pasar algo que mueva todos esos 12.000 millones de dólares que entraron a tomar la decisión de salir, digamos, de dejar de transaccionar de nuevo. Sí. Hoy parece que no existiese, ¿no? esa necesidad de salir. No digo que puede ser un shock externo, digamos. Claro. Puede ser, de hecho, los commodities están cayendo los precios. Puede caer mucho más el precio de la soja y eso sumar mucho ruido por el lado de la cuenta corriente. Puede haber algún otro evento exógeno que hoy no está, digamos, arriba de la mesa, pero puede pasar. Puede haber un evento político que genere mucho ruido, pero tendría que pasar algo. Hoy las expectativas no están para eso. Tiene que haber algún shock por algún lado para que se corte esa buena onda. Que no es que no pueda pasar, porque de hecho vamos de shock en shock, pero todavía no pasó. Sin duda, es Argentina, estamos acostumbrados
a vivir de shock en shock, como bien decís. Gabriel, te agradezco muchísimo todos estos minutos que nos diste. Te mando un muy fuerte abrazo y seguramente nos contactaremos, Dios mediante, prontamente. Al contrario, un gusto como siempre. Y gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en este análisis que hacemos de la economía, de cómo estamos transitando este 2024 y sobre todo hacia dónde vamos en adelante. Nos vamos a reencontrar, eso sí, dentro de 7 días, como hacemos habitualmente aquí, adelantando las noticias. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.